Queridos estudiantes, bienvenidos. Vamos a continuar hablando de estos grandes filósofos, los pioneros en temas de educación, y ahora vamos a hablar un poco de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego. Recuerden, como docentes, siempre mencionar fuentes, siempre argumentar un poquito para no aparecer con el tema de la nada, sino dar un poquito de fuentes, de información que nos pueda aportar. Aristóteles fue un filósofo griego, como lo mencioné hace poco. Se cree que su fecha de nacimiento da aproximadamente el 384 a.C. Su padre fue un médico que atendía al rey de Macedonia, y por ello fue afortunado y tuvo la oportunidad de estudiar en la academia con Platón. Cuando Platón murió, se creía que Aristóteles iba a ser su sucesor, cosa que no ocurrió, y esto generó como cierta rebeldía en Aristóteles. Sin embargo, antes de dedicarse a la filosofía, de dedicarse a formar otro instituto de filosofía como él quería, tuvo una oportunidad única, y esta fue de ser el mentor, el profesor privado de uno de los grandes líderes en la historia del hombre, que fue Alejandro Magno. Después de dedicarse a formarlo espiritualmente, humanamente, como él decía, se pudo dedicar a crear su famoso Liceo. Su principio lógico fue este que se repite en muchísimos ambientes, aunque no se lo entienda mucho, y es: pienso y luego existo. Para Aristóteles, en su pensamiento, se cree que existe algo más que el alma, y lo denomina sustancia o materia. Esto le dio un paso mucho más allá de Platón, y su pensamiento educativo planteó que recibir varias formas de aprendizaje enriquecía mucho más al ser humano. No se limitó únicamente a las materias como filosofía, sino que buscó otras, como el desarrollo físico, como el arte, como observar el cielo y sacar información del mismo. Empezó a ver a la educación como un aspecto mucho más amplio para poder enriquecer al ser humano. En sus clases se motivaba de una manera adecuada algo muy importante: la comunicación, y él tenía una manera muy particular de enseñar a sus estudiantes. Solía concentrarse con dos grupos. En la mañana, los chicos más hábiles, más aptos, con mayores conocimientos, y en la tarde, en cambio, trabajaba con un grupo de chicos de un perfil un poquito más bajo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, con los dos grupos practicaba algo súper interesante. Los sacaba del aula, del espacio donde usualmente se tenían las conferencias, de las ágoras, donde usualmente se daban las charlas, y llevaba a sus estudiantes a caminar. Este filosofar caminando, este filosofar conversando, hizo que se hagan acreedores de una nominación. Eran los peripatéticos, es decir, caminaban mientras aprendían. Aristóteles también dividió a la educación por etapas y dio un valor muy importante al juego, a la observación. También valoró mucho la importancia de la educación pública y la educación permanente o liberal. Una de sus ideas más importantes fue la creación ya de un maestro y de un estudiante. Tenemos obras de Aristóteles relacionadas con la lógica, la política, la estética. Todas ellas hablaban de varios temas, pero también se vinculaban con la educación. Aristóteles, como ustedes pueden ver, tuvo una visión ya un poco más profunda de lo que es la educación, y de su pensamiento se derivan ya la figura del estudiante, no únicamente como que el que recibía y aprendía, sino también el que era valorado por el arte de cuestionar, de preguntar. Él valoraba mucho en sus estudiantes no la respuesta inteligente, sino la pregunta bien planteada. Interesante filósofo, nos deja bases que inclusive ahora no son aplicadas en muchas aulas. Los sistemas educativos, especialmente nuestro sistema, que tuvo un retraso de más de 50 años en relación a Latinoamérica, valora mucho que el estudiante dé la respuesta de la pregunta que el profesor sabe la respuesta. Les doy un ejemplo. Fuera muy interesante que un profesor pueda llegar al aula con niños de 8º, 9º año y que les diga: chicos, hoy vamos a estudiar los vertebrados, pregúntenme lo que quieran. Voy a dar puntaje a los chicos que hagan las preguntas más inteligentes. El hecho de aprender a preguntar significa tener capacidades intelectuales muy desarrolladas para plantear preguntas inteligentes. Ese es un trabajo que en la escuela en la actualidad no se da. Se censura la pregunta, se censura el error,
Y obviamente esta censura hace que los chicos pregunten menos y participen menos por miedo al error. Esto como profesores nos deja en desventaja, pues son muchos los procesos intelectuales que se dejan de lado cuando no permitimos esto. Les invito a ver el video que está en la clase, a analizar el trabajo que estamos haciendo y a poner en este trabajo toda la creatividad que puedan, porque a través de ello vamos a poder reforzar todos los temas que vienen a continuación.